Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde aquí por el 1140 del AM en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan aquí en cabina como los últimos jueves mi familia, mi esposa Esmeralda Martínez y mis hijos José Ángel, Sofía y Saraí. Ellos van a estar ayudándonos aquí con los teléfonos para que nos llames para lo que gustes y mandes, para dejar tu comentario. Aquí vamos a estar hasta las 7 de la tarde, noche, si el Señor así lo permite. Y para que te comuniques con nosotros, te vamos a dar los números de teléfono aquí en cabina principalmente. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En cabina los teléfonos son 81 83 75 50 51 y 81 83 75 50 55. También tenemos un número de celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Tenemos una página, te paso la dirección, es www.volviendoalapalabra.com. También puedes seguirnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. Y como todas las semanas, si tú necesitas una Biblia para ti en particular, márcanos aquí, danos tus datos, tu nombre, tu dirección completa, tu teléfono y te la hacemos llegar, ya sea una Biblia en papel o Biblia en audio. Así es, y también para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 del mediodía en un local ahí en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, en el número 500, en la esquina con la calle Colón. Corregidora, Cruz con Colón, en el centro de San Nicolás de los Garza, muy cerca de la Clínica 6. Y si no te queda cómodo, tenemos otras células, pequeñas células de estudio en casa, por si te interesa unirte a alguna de ellas. Estamos los lunes en la colonia Niño Artillero en Monterrey y en el Pedregal del Topo Chico en Escobedo. Los miércoles estamos en el Pedregal de Santa Rosa, en Paseos de Santa Rosa, los miércoles, y también en Los Fresnos, esto es en Apodaca. Y los sábados estamos en el Roble, también ahí en Apodaca. Si te interesa unirte a alguno de estos, solo llámanos, te pasamos información, domicilio, horario y todo lo demás. Y bueno, pues aquí vamos a estar para servirte toda esta hora y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos ya varias semanas hablamos de la fe y estudiamos y vimos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Después de eso, hablamos de hacer la voluntad de Dios y vimos que su voluntad está revelada en la palabra de Dios. Y así yo creo que tema tras tema importante del cristianismo, todo va y para a la palabra de Dios. Y luego nos damos cuenta que el cristianismo de hoy carece de esto, de estudio de la palabra de Dios. El Señor por eso dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, lo cual quiere decir por ignorantes. Por ignorante el pueblo fue destruido y por ignorancia el pueblo seguirá siendo destruido siempre. Todos nos lo tragamos por ignorantes y la ignorancia llevará a la perdición. No crecemos, no leemos, no maduramos y aún creemos que iremos al cielo. El cristianismo es hoy cosa como brincar, saltar, cantar, tirarse al suelo y cosas así, ¿sí? Pero en general ignorando la palabra de Dios, ¿ok? Entre tantas cosas que ignora el cristiano está la parte de la guerra espiritual. Y de esto comenzamos a hablar la semana pasada porque es una de las más importantes, ¿sí? Dice en 2 Corintios 2:11 Pablo a los corintios, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso decía Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, pero hoy no se puede decir lo mismo del cristianismo. El cristianismo ignora
muchas cosas, y entre tantas cosas que ignora, ignora las maquinaciones de Satanás. Se escuchan tantas boberías hoy en el cristianismo. Hay quien piensa que el diablo quiere quitarte el gozo. Hazme el favor. Hay quien piensa que el diablo quiere hacerte pobre. Hay quien piensa que el diablo quiere enfermarte. Hazme el favor. Y hay quien piensa, porque eso es lo que predican muchos pastores. Hace poco escuchaba de un cristiano, entre comillas, decía, no, sí, si mi pastor me dice, no, a Dios no hay que tenerle miedo. Al que hay que tenerle miedo es al diablo. Tanta burrada, hermano. Eso no dice la Biblia. La Biblia nos manda temerle a Dios, temerle a Dios. Tanta ignorancia. Hay quien piensa en esta guerra que al diablo se le gana gritándole, atándole, yo te ato, y dice, ya le gané. Y el diablo engañándote y engañándote. ¿Ok? Vimos varias cosas la semana pasada. Lo primero que tenemos que saber, todo cristiano, es que estamos en guerra. Todos, te guste o no te guste. ¿Ok? Dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos guerra. Y la guerra es contra el diablo, no es contra nadie más, es contra las huestes espirituales de maldad. ¿Ok? Y solo hay dos bandos. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Es una guerra donde no puede nadie permanecer imparcial. Si no estás con Jesucristo, estás en contra de Jesucristo. Y nuestro enemigo, vimos en primera de Pedro 5:8, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Devorar es tragar completo. ¿Okay? Eso es lo que el diablo quiere. Vimos también la semana pasada que antes de esta creación, Dios ya había hecho otra. Ángeles, arcángeles, un reino espiritual. Y ahí estaba el diablo. No como diablo, sino como un arcángel. Pero falló, se hizo orgulloso, quiso ser igual que Dios. Y no solo él convenció a una tercera parte de los ángeles. Bueno, Dios los castigó, los lanzó del cielo, los mandó a la tierra. ¿Okay? Como lo que son, como espíritus. Los demonios no son algo solo del Nuevo Testamento, están en el Antiguo Testamento y más allá. Los demonios existen desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Y esto es de lo más importante. Si tú no lo entiendes, pero esto es, hermano, solo hermano o hermana, con que uses un poquito de tu inteligencia, con que no apagues el cerebro jamás. Cuando entras a tu iglesia, no apagues el cerebro, con eso sería suficiente. Juan 10:10 dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Darnos vida eterna. El diablo lo que quiere hurtar, matar y destruir es la vida eterna. Si no entendemos esto, no hay forma de ganar. Por eso el cristianismo hoy está en esta guerrita de balas de salva, donde cree que le grita al diablo y el diablo se asusta porque le dijiste, diablo, te reprendo, y se asusta, ¿no? O está en una guerrita donde el diablo quiere hacerte pobre, donde el diablo quiere enfermarte y cosas así. Por eso te digo, hay que usar el cerebro, ¿sí? El diablo lo único que quiere es que no vayas al cielo. El diablo lo único que quiere es que no heredes la vida eterna. ¿Te das cuenta? Y en ese tenor piensa, ¿qué querrá el diablo? ¿Sí? ¿Qué querrá? ¿Hacerte pobre o hacerte rico? ¿Sí? La Biblia dice que un rico, que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo quería hacerte pobre. Si te hace rico no vas a entrar al cielo. ¿Te das cuenta? El diablo quisiera enfermarte. Sí, hermano, cuando alguien enferma, lo primero que hace es buscar a Dios. ¿Qué preferiría el diablo?
¿Te das cuenta? Si no entiendes el objetivo de tu enemigo, ¿cómo podrás luchar contra él? Él lo único que quiere es que no vayas al cielo. Esa es la guerra. Y no es una guerra de mentiritas, donde le machacas la cabeza dando pisotones en el suelo. ¿Quién enseña tanta tontería? Es una lucha a muerte. A muerte, es de vida o muerte. Nuestra vida está en juego, hermanos, pero la vida eterna, eterna. ¿Por qué lo envió Dios a la tierra? ¿Por qué no lo lanzó al infierno? ¿Nunca te has preguntado eso? Porque es Dios el que lo controla. Si ves el libro de Job, es Dios el que lo controla. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios para moverse. ¿Sí? Y es lo que enseña la Biblia. Mira, en 2 Corintios 4:4 dice, los cuales el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Es decir, el diablo tiene control acá. En Juan 14:30 lo llama el príncipe de este mundo. ¿Ok? Pero ¿por qué lo lanzó a este mundo? Mira lo que dice Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Contrataciones es convencer a alguien, engañando a alguien. Mira, cuando ves esta palabra, te tiene que llevar a 2 de Samuel 15:2 al 4. Segunda de Samuel 15:2 al 4. Y nos da un ejemplo de lo que es esto, contrataciones. Dice de Absalón contra el rey David. Se levantaba de mañana, se ponía a un lado del camino y a cualquiera que venía al rey le decía, ¿quién me pusiera por juez para que yo les hiciera justicia? ¿Te das cuenta? Eso es lo que hacía el diablo. Si me siguen a mí, si me apoyan a mí, llegaré a ser como Dios, pero seré mejor Dios. ¿Sí? Ustedes gobernarán conmigo, ustedes serán como dioses, lo que le dijo a Eva. Esos son contrataciones. Y así convenció a la tercera parte de los ángeles. Y luego Dios los castiga. ¿Qué pasó? Que le limpió el cielo a Dios. Sin quererlo, sin pensarlo, el diablo le limpió el cielo a Dios. ¿Te das cuenta? Para eso lo usa el Señor a este diablo. Claro que el diablo haciendo maldades, engañando y tentando, pero Dios lo usa para saber lo que hay en el corazón de las personas. Porque el diablo te engaña, dice Santiago 1:15, que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El diablo te engaña, te tienta, te hace caer en pecado y enseguida estás muerto espiritualmente. La paga del pecado es muerte. Es lo que enseña la Biblia. Mira a Adán y Eva. Mira a la mujer de Lot. Mira a Saúl. Mira a Ananías y Zafira. El diablo sabe que el pecado lleva a la muerte. El diablo lo sabe. Por eso tiene mucho que ver con cómo actúa. Si su intención es que no llegues al cielo y el pecado es el que te lleva a la muerte, ¿qué es la intención del diablo? ¿Cómo actúa? Él lo que quiere es que tú y yo pequemos, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Con engaños, con tentaciones. En Juan 8:44, cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice Jesús. Así actúa siempre, con engaños y con mucha astucia. Dice 2 Corintios 11:3 que la serpiente es astuta, ¿verdad? Así es, así actúa. Desde Génesis 3, desde el cielo con aquellos ángeles, los engañó, diciéndole no pasa nada. Lo vemos en el Edén con Eva. Come, no morirás, y así actúa. Así actúa. Hoy el cristianismo ha reducido al diablo mismo a alguien que se mete dentro de las personas, luego los hace y luego llega el pastor
y le dice, sales en el nombre de Jesús, y la iglesia grita, gloria a Dios, ganamos la guerra. Hermano, ¿tú qué crees que le pasa a ese? ¿Sabes qué dice la Biblia? Si en tu iglesia practican esto, ¿sabes qué dice la Biblia? Que aquel demonio se va y luego regresa. Y como ve aquella casa limpia, manda a traer 7 demonios. Y la persona queda peor que antes. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? El diablo está engañando a las personas. Por eso en Mateo 7:22 hay personas que le dicen, nosotros echamos demonios, Jesús. Y Jesús dice, pero no los conozco. No los conozco. El error de la iglesia cristiana hoy es pensar que esa es la guerra espiritual. El error de la iglesia cristiana hoy es pensar que ese es el actuar del diablo hoy. Claro que es el actuar del diablo, pero engañándote. Mira otra vez a los de Mateo 7:22. Llegaron con Cristo bien contentos. Señor, echamos demonios e hicimos milagros. Y Cristo dice, pero no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad. Porque aunque echaban demonios y hacían milagros, eran hacedores de maldad, pecaban en su vida diaria. Y el diablo es lo que quiere. El diablo es lo que quiere. ¿Te das cuenta? Claro que el diablo posee personas. El diablo se mete a las personas, los demonios se meten a las personas. Claro. Pero mira lo que dice Efesios 2:2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los hijos de desobediencia, es decir, todo el que no tiene a Cristo, tiene un demonio. Pero no todos echan espuma, no todos hablan, no todos hacen eso. Tu jefe, el que te paga el fin de semana, si no conoce a Cristo, tiene un demonio. Tu vecino, el que sale a correr contigo a la plaza, no es cristiano, tiene un demonio. Todo el que no tiene a Cristo, tiene un demonio. Eso enseña la Biblia. Entonces, ¿por qué? Qué casualidad, hermano, que los que hacen así, todos están en la iglesia cristiana. ¿No se te hace eso casualidad? Con los que esperas el camión en la mañana y en la tarde, a los que ves a tu lado, si no son cristianos, todos tienen demonios, vivimos entre endemoniados. ¿Te das cuenta? Pero te digo, qué casualidad. Y a los que se les mete, es a los que se dicen cristianos. ¡Qué casualidad! Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. A un cristiano de verdad, el maligno no puede tocarle. No puede estar dentro de él. ¿Te acuerdas la semana pasada? Decíamos, ¿qué pasó cuando nos convertimos? Teníamos un demonio adentro. El hombre fuerte. Pero vino el hombre más fuerte, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Lo ató, porque Él es el que ata a los demonios. Le puso su patada y lo echó fuera de nosotros. ¿Sí? El diablo no puede estar dentro del cristiano, de los cristianos verdaderos. Qué casualidad que en las iglesias cristianas es donde anda el demonio que echa espuma por la boca, que se le ponen los ojos al revés, que le hace que se tira al piso. Ay, ¿por qué no pasa con los que van al fútbol? ¿Sí? Se llena el estadio de Tigres, no son cristianos, no, todos tienen un demonio. Todos, absolutamente todos. ¿Por qué de repente no empezarán los jugadores también así, ¿no? Ahora que viene Halloween. Es ignorancia del cristiano. Y el diablo está abusando de esta ignorancia, ¿sí? Entrando a personas que no son cristianos, que se creen cristianos, saliendo de ahí. El pastor se emociona, el cristiano que se le salió el demonio se emociona, los que ven aquello también se emocionan.
y al final Cristo solo tiene una palabra para ellos. Cuando estés delante de Cristo, pero no te conozco, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Sí? Echaban demonios, pero acá eran hacedores de maldad. Se enojaban, humillaban, se peleaban con la esposa o el esposo, hacedores de maldad. Veían pornografía, tenían lujuria, hacedores de maldad. Eso es lo que el diablo quiere, el pecado, que hagamos el pecado. ¿Okay? Esa es la parte principal, cómo actúa. Dice 2 Corintios 4:3 y 4:4. Nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Sí? Eso es lo que hace el diablo, cegar el entendimiento para que nadie reciba el evangelio. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hace salvas a las personas? No te hace repetir una oración, no lo hace unirte a una iglesia. Lo que nos hace salvos es escuchar el evangelio y creerlo nos va a hacer arrepentirnos, y arrepentirnos es cambiar de mente, cambiar de vida, ir dejando el pecado. Lo que le dijo a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno, te perdono, pero no peques más. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Y eso es lo que el diablo no quiere que reciba la gente. Otra vez, ¿cómo actúa? ¿Cómo? Ya vimos que es engañador. ¿Cómo nos engaña? Sería imposible, hermano, ver cada engaño del diablo. Dice la Biblia, la serpiente es astuta, pero los engaños son innumerables. Por ejemplo, en el mundo, mire lo que dice 1 Juan 2:16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso no viene de Dios. Todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre. ¿Y cómo tiene al mundo? ¿Sí? El dinero, hermano, para el mundano, es el tema más importante. Prácticamente su Dios. El dinero mueve al mundo y a la gente del mundo, pero se supone que al cristiano no debería. Y hoy todavía hay un evangelio donde te dice: ven a Dios y Dios te dará dinero. Eso no enseña la Biblia. Ese es un evangelio del diablo. Tú puedes ver al mundo, a las personas del mundo, otra vez a tus conocidos, a tu compadre, a tu jefe o a tu trabajador, a tus vecinos, cómo pasan el 90% de su vida pensando en el dinero, deseándolo, pensando cómo conseguirlo, trabajo, robos, triquiñuelas, lo que sea. Y cuando lo tienen, ahora, ¿en qué lo gasto? En coches, en casas, en lujos, pero lo importante es el dinero. Y cosas tan sucias que tú ves en la política. ¿Por qué se da toda la corrupción? Por el dinero. En la tele, ¿por qué transmiten cualquier tipo de basura? Por el dinero. Los médicos engañando pacientes por el dinero. Y así todos, arquitectos, los narcos, ¿por qué venden droga? Por el dinero. Mujeres que se casan por dinero. Negocios ilegales por dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Pablo a Timoteo. ¿Verdad? Pero el diablo hoy te dice: no pasa nada. Eres hijo de Dios. ¿Qué dicen en las iglesias hoy? Eres hija de Dios. Tienes que tener de todo. Esa no es palabra de Dios. Esa es palabra de diablo. El diablo le dijo a Jesús mismo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero eso es al mundano, ¿sí? Lo principal esos son del diablo. En el camino hacia Dios, ¿cómo actúa este diablo? Porque es su principal lucha, ¿sí? La principal lucha es al mundano, tenerlo mundano, que no se acerque a Dios, ¿sí? Que el ateo se sienta ateo, que no se acerque
a Dios, ¿sí? Y tú escuchas cosas en el mundo que las hace el diablo en este tenor, ¿sí? Hay gente que piensa que no existe Dios. Los ateos dicen, no hay Dios, ¿ok? Eso lo está haciendo el diablo, ¿sí? La ciencia nos pone cosas como que no hay Dios, el hombre desciende del mono, ¿no? Y las escuelas enseñan esto. Eso es, el diablo hace a ese tipo de personas, ateos, que no crean a Dios, que no se acerquen a Dios. Pero va subiendo de niveles su engaño, ¿sí? Cuando alguien ateo, cuando alguien así siente necesidad de Dios, aquí empiezan los engaños más sofisticados, digamos, ¿sí? El diablo trata de ser el proveedor de ese Dios que tú necesitas. Desde el inicio de los tiempos se ve en la Biblia cómo el hombre se inclinaba hacia otros dioses, hacia dioses falsos, ¿ok? El budismo hoy con Buda, los musulmanes con Alá, ese profeta Mahoma, el hinduismo y sus miles de dioses, todo eso viene de parte del diablo. Pero hay más iglesias hoy, sectas, aquí mismo en nuestro país o en nuestra ciudad. Hay quien se declara satanista abiertamente, hay quien rinde culto a la Santa Muerte. Todo eso viene de parte del diablo. El diablo hará lo posible por tenerlo aquí. ¿Quién conoce a alguien que adora a la Santa Muerte y que le va súper bien en la vida? ¿Sí? Porque claro que hacen milagros. Dice la Biblia, si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Pero si sigue avanzando tu necesidad de Dios, y descubres esas cosas, no, Mahoma no es, Buda no es, la Santa Muerte no es, no creas que ya ganaste, él tiene engaños para todos, ¿sí? Te dirá, oh, cierto, ya me descubrieron. Entonces ve al Dios verdadero que es Jehová, ¿sí? Pero Jehová nada más, ¿ok? ¿Quién es? Oye, mira Jesús, no, Jesús es menor, ¿ok? Tú ve a Jehová, al único Dios, ¿verdad? Que el otro no importa. No sé si lo veas. Eso es súper importante para nosotros. Y todo eso ataca el diablo. En estas situaciones que hay religiones como parte del judaísmo, que no reconocen que Jesús era el Mesías, los testigos de Jehová que niegan que Jesús es Dios, ¿sí? Y el diablo sigue ganando la batalla, ¿ok? ¿Sí? Y luego va aumentando los niveles de engaño. El mayor problema del que necesitamos hablar nosotros es cuando entramos al cristianismo. Se supondría que el cristiano es aquel que lo ha descubierto, que el cristiano es aquel que no puede ser engañado por el diablo. Pero no es así. ¿Por qué? ¿Por qué nos engaña tan fácil? Por una simple razón. El diablo sabe que estamos en guerra. Y él está preparado. Él sabe cómo y dónde atacar. ¿Y la iglesia? No, la iglesia se la pasa cantando, brincando, cayendo al suelo en emociones, sin leer la palabra de Dios, porque no sabe que está en una guerra. Y si alguien le habla de guerra, piensa que se gana con grititos. ¡Te reprendo, Satanás! Y Satanás seguramente ya. ¡Te ato, diablo cochino! Y seguramente el de una cuerda invisible, ¿no? Ata al diablo. Y boberías así. Y por eso el diablo nos tiene, y tiene a la iglesia como está hoy. Antes de continuar, te vamos a repetir los números de teléfono aquí en cabina. Gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 81 83 75 50 51 y 81 83 75 50 55. El número de celular para mensajes de texto es el 818-252-8607. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la guerra espiritual. Estamos tratando, hermano, de hablarte de la verdadera guerra espiritual. Tenemos un enemigo, hermano, un enemigo de verdad. Esto no es un juego.
Hay huestes espirituales de maldad alrededor tuyo, en tu casa, hermano, en tu casa, en tu iglesia. Es decir, el diablo no se detiene por eso. Y no sale con ungir con aceitito los muebles, hermano. No sale con que el pastor ore por tu casa. No sale con ungir a los rincones. Imagínate al diablo, hermano, que le echas aceite a los rincones de tu casa y no, pues ya no entra. Pues se resbala, ¿no? Se ha de caer, pobre diablo. ¿Qué tonterías cree la iglesia, hermano? El diablo, ¿cuál será el blanco de sus ataques? Ahorita dábamos un repasito. ¿Cómo llegaremos a la vida eterna que Dios nos ofrece? La Biblia enseña que la vida eterna es conocer a Dios. ¿Cómo venimos a Dios? La Biblia enseña que lo hacemos por medio de su Hijo Jesucristo, el único camino, el único, y grábatelo bien, Juan 14:6. Él es el único que murió por nuestros pecados. ¿Cómo se viene a Jesús? ¿Qué es venir a Jesús? No es repetir una oración, no es unirse a una iglesia, no es decirle, ay, te recibo como mi auténtico Salvador. Eso no es venir a Jesús. A Jesús se viene por medio del arrepentimiento. Dice Mateo 4:17. Este es el evangelio. Esto es lo más importante. Que Cristo murió por nuestros pecados, pero de todo pecador que se arrepiente. Él lo gritó hasta el cansancio. Yo no vine a buscar a los sanos. ¿Sí? Eso es lo que él decía. Yo vine a buscar pecadores para que se arrepientan. ¿Y cómo sé si mi arrepentimiento fue genuino? Por los frutos que hay en nuestras personas, el fruto del Espíritu. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. El fruto del que habla Gálatas 5:22. Cuando tú escuchas el Evangelio, que comienza reconociendo tu pecado. El pecado te hace hijo del diablo. Te arrepientes. Lo dejas, lo abandonas. Él pone en nosotros su Espíritu Santo para ayudarnos a caminar en santidad. La santidad que quería que anduviéramos desde que nacimos, pero que fallamos, lo ofendimos. Pero por eso Jesús es la solución. ¿Dónde dice todo esto? Y más. Todo lo que debemos de hacer, todo lo que no debemos de hacer, cómo debemos de vivir en la Biblia. En la palabra de Dios. Contra estas 5 cosas, si tú tomas nota, contra estas 5 cosas tan importantes, Dios, Jesucristo, el Evangelio, el arrepentimiento, el fruto del Espíritu y la Biblia, la palabra de Dios, estas son las cosas contra las cuales luchará el diablo. Cada uno de estos pasos será el blanco de sus ataques, siempre con engaños. ¿Ok? Siempre. Si te falta uno, habrás perdido. Dios, Jesucristo, si te falta Jesucristo es cualquiera, ya perdiste. Evangelio, si te falta el Evangelio, repite una oración, ya perdiste. No, solo con que te unas a una iglesia, ya perdiste. Arrepentimiento, que es dar fruto del Espíritu. Si alguien te dice, no, pero aunque no seas santo, tú irás al cielo, ya salvo, siempre salvo. Ya perdiste. Con un solo pasito que te oculte, habrás perdido tu vida eterna. Y en este tenor están las religiones. Ojalá y pudieras grabar esto, hermano. Las religiones, aunque mencionan a Dios, aunque supuestamente están hechas para adorar a Dios, las religiones ninguna, ¿ok? Viene de parte de Dios, ¿ok? La religión es algo que ha hecho el hombre hoy. El hombre hace religiones. El diablo hace religiones. ¿Para qué? Para calmar las conciencias.
El católico adora imágenes, se confiesa con un sacerdote, rinde culto a María, ora a santos, se salva por indulgencias o va al purgatorio. Es una religión del diablo. Testigos de Jehová no creen en Cristo como Dios, que es un Dios menor. Dicen que no hay infierno, imagínate. No creen que Dios controla hasta los males. Es una religión del diablo. ¿Sí? Y así puedes ir por la luz del mundo. Siguen un profeta, siguen a un hombre, adoran a un hombre. Es una religión del diablo. ¿Sí? Pero otra vez te repito, el problema es cuando entramos al cristianismo, donde hay tantas cosas, adventistas, pentecostales, bautistas, neopentecostales. Nada más para empezar, mi hermano, ante un cristianismo con tantas denominaciones, por pura lógica, hermano, por pura lógica, y denominaciones tan distintas, que piensan tan distinto, no todos pueden ser correctos, ¿sí? Así de sencillo, así de fácil. Y otra vez, ¿y para qué usa tanta denominación el diablo? Para que te sientas bien, para que te sientas salvo, para que te sientas tranquilo. Oh, era católico y ahora ya no. Ahora ya soy cristiano, oh, tranquilo. Ya escucho palabra verdadera en esta iglesia, ya me convertí. Oye, pero tienes pecado, cálmate. Nadie es perfecto. Mira, Pablo también pecaba. Mira, Pedro negó al Señor y fue salvo o no. Para eso son las religiones, para calmarte y que no veamos los ataques del diablo. Los ataques del diablo son los pensamientos que pone en nuestra mente. ¿Cómo actúa? Veamos en el cristianismo, hermano. Hablemos del cristianismo evangélico. Claro que hay miles de engaños. El mayor engaño del diablo, todos son para que peques. Grábate esto. 2 engaños. 1, te tienta para que peques. Y 2, te calma para que no te sientas mal. Así trabaja el diablo. ¿Sí? Te tienta para que peques y todos seguimos cayendo en pecados. Pero lo que hacen las religiones es el segundo trabajo del diablo, calmarte para que no te sientas mal. Así trabaja el diablo, que gana con poseerte y tirarte, y ahí está el pobre revolcándose. ¿Qué gana con eso? Y luego viene el pastor y sales y ya manda al endemoniado a su casa. Oye, mira, qué derechito va. ¡Qué derechito va! La semana pasada nos decía, es que yo vi en la iglesia una vez, un niño no dormía, tenía semanas sin dormir. Luego el pastor vino, le dijo, salte demonio, y ya duerme como un angelito. Y la pregunta es a ti que has visto todo esto. ¿Y tú viste salir al demonio? Y si el demonio que grita primero lo hace revolcarse y luego cuando le sales y se queda allá adentro, ¿y no será el demonio el que hace a aquel muchacho ver pornografía en las tardes a escondidas? ¿Y no será el demonio el que hace a aquel muchacho que engaña a sus papás diciéndole que va a la escuela y yéndose a otro lado? Y no, pero camina derechito. Y yo vi que le salió el demonio. ¿Cuándo viste eso, mi hermano? Cuando el diablo nos está engañando. Nos está engañando, nos ha cambiado la guerra espiritual por una guerrita tonta que traen los pastores y los discípulos de esos pastores. Yo lo ato, yo lo retrato y yo lo contrato y todo lo que termine en ato. Y luego el otro domingo, el mismo hermanito o la misma hermanita, y yo lo ato otra vez. Y espérame, pastor, pues no lo había atado ya el domingo pasado. Pues sí, pero se desata pues ya no le echen aceite tampoco, pues se resbala la cuerda y se desata la cuerda entre aceite y tanta brujería que traen hoy. Lo que hace el diablo, grábatelo, hermano, grábatelo, te engaña para que peques y luego te calma para que no te sientas mal. Eso es todo lo que hace el diablo. Te engaña para que peques, para que le grites a tu esposa.
y luego te calma, ¿no? Vas a la iglesia, brincas y cantas. Ay, cómo quisiera que mi viejita estuviera aquí, pero ella no cambia, ¿sí? Por eso me hace pelear siempre, pero yo soy bueno y estoy bien con Dios, sí, chucha, decía mi abuelita, ¿verdad? Lo primero que hace para calmarte, cambia la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Pero hermano, Génesis, cuando empieza la Biblia, esa Biblia que casi no lees, ¿sí? Desde que empieza Génesis 3, se ve a este cochino diablo cómo trabaja. No puede haber tanta ignorancia en el cristiano solo porque no leemos la Biblia, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, le dijo a Eva, te dijo Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Espérame, eso no dijo. La mujer respondió, no, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Pero no, si ves a la serpiente, con que Dios os ha dicho esto, cambia la palabra de Dios. Trabajo de pastores soy, sí, de parte de la serpiente. Por eso dice 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado y bien lo toleráis. Y luego más adelante en el 11:14 dice, pero no os maravilléis, no es maravilla si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Pero ¿cómo los voy a descubrir? Porque hablan como el diablo. Con que Dios os ha dicho, ¿sí? Y cambian la palabra. Es increíble la ignorancia del cristiano. Cristianos de 20 años, 30 años, 40 años, y que dicen, es que no sé, no sé, ¿a poco debo diezmar o no? A ver, 40 años de cristiano. 40 años de cristiano. Es que no, mira, ¿cómo viste ese pantalón la mujer? Y, ¿en serio? Todavía. Pero el mayor engaño siempre será en lo concerniente al pecado. Eso es lo que el diablo quiere, porque sabe que la paga del pecado es muerte, sabe que es castigo eterno. Si alguien lo sabe es él. Él estaba al lado de Dios. En el monte santo se paseaba, dice en Ezequiel, pero fue echado por Dios. El diablo sabe que el pecado mata. El diablo sabe que el pecado lleva al infierno. El diablo lo sabe. Y él es el que te anda diciendo, pero tú no morirás. El diablo es el que te hace que veas los pecados de los demás, pero el tuyo lo tengas bien oculto. Eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. No morirás. Come, no morirás. Testigo de Jehová, come. El infierno no existe. El paraíso es aquí en la tierra. Tú sigue comiendo, no morirás. Ateos, Dios no existe. El diablo no existe. No existe. Tú come, no morirás. Sé inteligente, ateo. Esos cristianos, tú eres más inteligente. Católicos, claro que hoy sí hay un infierno católico, pero échale dinero allá a ese cajón, hombre, y vas a ir a un purgatorio, no al infierno, a un purgatorio. Te vas a tostar poquito. Si quién sabe cómo llegarás al cielo, medio tostadito o algo así. Pero con misas, con indulgencias, sales porque sales. ¿Ok? Tú sigue echando cerveza, católico, sigue el fútbol, 2 mujeres, todo. Tú come. Al cabo no morirás, ¿no? Cristianos, cristianos, ustedes son los verdaderos.
salvo, siempre salvo. Pues Cristo murió por nosotros. Si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abogado tenemos. Come, come. Al cabo no morirás. No morirás. ¿A poco te la va a quitar? ¿A poco sí? ¿A poco si eres hijo, dejas de ser hijo? No, tú come. Al cabo no morirás, ¿verdad? ¿No quieres venir a este lado donde no morirás? Pues sí, sí me interesa. No quiero ir al infierno. Bueno, entonces repite una oración, ¿sí? Repite conmigo, tú que estás ahí detrás del radio, repite una oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal, ¿Listo ya? ¿Y ahora qué sigue? Nada, come, que al cabo no morirás. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hacen las religiones. Lo peor es que no es todo. A cada uno de nosotros nos tiene un engaño personal. Tú puedes tomar. Oye, los demás no. Tú puedes pelear, tú puedes tomar, ¿sí? Tú puedes desear otra mujer, tú puedes ser avaricioso, puedes fornicar, puedes unirte en yugo desigual. Tú no morirás, ¿sí? Eso es lo que hace el diablo. El pleito con los cristianos, el engaño que usa el diablo con los cristianos viene de la palabra de Dios. Él sabe que los cristianos, si bien no leen la palabra, por perezosos, pero creen que están bien porque van y la escuchan. Oh, cristianos, pues oyendo el radio todo el día. Ponte a leer, mi hermano, pero bueno, oyendo, porque oigo a la pastora tal, oigo al pastor cual, y al pastor X y a la pastora Y, y ayer puse la mano en el radio porque iban a hacer milagros por medio de las ondas radiales. Hazme el favor. Cristianos ignorantes, pero los cristianos saben que en la palabra está la vida. Entonces, aunque no buscan el libro, buscan el radio, ¿no? Cristianos de YouTube, por el amor de Dios. Cristianos de Facebook. La otra vez platicaba hace años con un hermano de esos salvos, siempre salvos, que decía, no, yo creo que tengo la razón, Lara. Yo estudio casi igual que tú, 3, 4 de la mañana todos los días, ¿sí? Sí, viendo YouTube, por el amor de Dios. Cristianos de YouTube, cristianos de Facebook, cristianos, la mayoría, cristianos de iglesia, ¿sí? ¿Creen que ya están en la palabra? Porque van el domingo y escuchan a su pastor. Y sin saber si es un pastor de Dios o un pastor del diablo. Porque ¿cómo lo vas a saber si tú no estudias la palabra? Es imposible que descubras un pastor así, ¿verdad? Ahí mismo en Génesis 3:5, a veces no solo la cambia, a veces solo nos la usa mal. Dijo en el 3:5, ¿sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Ese es el diablo, ese es el engañador. Esa es la serpiente antigua de la que dice Apocalipsis 12:9, el cual engaña al mundo entero. Ese es el engañador. Engaño en un diccionario, ¿sabes qué significa? Dar a una mentira apariencia de verdad. Eso es lo que hace la serpiente y es más astuto que todos nosotros. Los que creen que lo vences con dar un pisotón al piso, ¿de qué hablas? Los que creen que lo vencen por rociarse con aceitito, ¿de qué hablas? Los que creen que dicen, yo me cubro con la sangre de Cristo. ¿Y de qué hablas? ¿De qué hablas? Acá se metió al mismo Edén, en territorio de Dios. En el cielo también lo hizo, en territorio de Dios. Es un descarado. Cuando Jesús estaba en la tierra, lo tentó al mismo Jesús. En Mateo 4, hermano, ¿qué te hace pensar que con decir, oh, me cubro con la sangre de Cristo? ¿Ya no te va a tentar? ¿En dónde tienes la cabeza, mi hermano? A Jesucristo lo tentó. Mateo 4 le dijo, si eres hijo de Dios, declara y decreta que esta piedra se convierte en pan. ¿Has escuchado esto?
Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y luego lo llevó a un alto monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré, ¿sí? Si postrado me adorares, porque eres princesa de Dios. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. ¿Te das cuenta? ¿Qué te hace pensar que echando aceitito en tu casa va a detener al diablo? ¿Qué te hace pensar eso, hermano? Lo que te hace pensar es, pero no pasa nada en mi vida. Entonces, hoy mira, le pido a Jesús y me da cosas. Y te hace pensar que estás bien, ¿no? Y te hace pensar que estás ganando la batalla. ¿Por qué? Porque no sabes cómo actúa el diablo. El diablo lanza, dice la Biblia, sus dardos de fuego. ¿Qué es esto? Está en nuestra mente, son los pensamientos. El diablo te ataca cuando tu esposa o tu esposo te grita. El dardo de fuego o la tentación es cuando escuchas ese coraje que tienes que te dice, contéstale, no te dejes, que aprenda a respetar, humíllala. Ese es el diablo. Y luego lo humillas y ahora sí vete a cantarle a Dios. Brinca. Y luego te caíste al suelo y dices, oh, qué bárbaro, qué unción traes, qué unción traes. Porque no conoces cómo actúa el diablo. Para los varones, cuando vas en la calle y pasa una mujer hermosa, ella no es el diablo. No, el diablo es el que te dice, mírala, hombre, no pasa nada, no la deseas, solo la observas, la admiras, está guapa, eres hombre. No te vas a acostar con ella. Tienes razón, don Sata. Déjeme echar una miradita. Qué sabio es don Sata, ¿no? Y te echas la miradita y la miras de arriba a abajo. Y ya, qué bueno, ya llegué a la iglesia, ¿no? Y ahora sí, ¿qué vamos a cantar hoy? ¡Adoremos! ¡Adoremos! ¡Brinquemos! ¿No? El diablo está ganando la batalla cuando en el matrimonio uno de los dos empieza a negar la intimidad al otro. El diablo se aprovecha, ¿sí? El diablo te empieza, ya no le gustas, ya no te ama, pero tú necesitas satisfacción, ¿no? Tú no tienes la culpa. La culpa es que ella no te atiende, eso es pecado, es una pecadora porque no te atiende. Y mira la secretaria te admira, la secretaria te valora. Hazlo que al fin no será tu culpa. ¿Te das cuenta? Cuando en tu negocio o trabajo viene alguien y te ofrece dinero fácil, el diablo es el que dice, tómalo, hombre, no es pecado. Además es lo que es, tienes problemas económicos. Pues, seguramente es Dios que te lo está mandando. Tú lo necesitas. Es más, lo querías para servir a Dios, ¿no? Mira, ahora sí puedes comprar los folletos. Ahora sí puedes comprar las Biblias. Come, no morirás. ¿Te das cuenta? Así actúa el diablo. Cuando estás con tu novio, muchacha, cuando estás con tu novio y te hace proposiciones indecorosas, el diablo es el que te dice, bueno, si el noviazgo va en serio, háganlo. Muéstrale tu amor, él te pidió la prueba de amor, muéstrale, al fin que después se van a casar, no tiene nada de malo, solo usen protección, ¿ok? Porque si no, entonces sí va a ser muy malo, no usen protección y come, al cabo no morirás. Y te digo, sería imposible enumerar cómo actúa el diablo, pues si la serpiente es astuta. Sí, cuando te va bien en lo económico y crees que todos deben servirte y hacerte caravana, cuando humillas a un mesero, cuando humillas a cualquier persona y luego piensas por eso está como está. Cuando ofreces a alguien tu casa para hospedarlo y piensas que te tiene que atender y dices, de perdido, hombre, pues ya que están de arrimados, que hagan algo, ¿no?
Cuando tu marido te hace daño, cuando tu marido te abandona o tu mujer, el diablo es el que te dice, no lo perdones, te hizo mucho daño. Tú eres un mártir cristiano, ¿sí? Eres una mártir cristiana, has sufrido mucho. Dios tendría que llevarte al cielo porque has sufrido mucho, ¿no? Es lo que leíamos en 2 de Corintios 2, Satanás toma ventaja contra ti. ¿Y cuándo terminaremos, hermano? Cuando en la calle te cierra un auto y el diablo te dice, alcánzalo, ve, alcánzalo en el semáforo y dile que es un torpe para manejar. ¿Te das cuenta? Cuando llegas a casa después de trabajar bien cansado y tu esposa no tiene la cena, el diablo te dice, bueno, está floja, pues ¿qué hace todo el día? Tú matándote trabajando, tú sirviendo al Señor, siervo. Oh, siervo, y esta no tiene la comida, siervo de Dios. Díselo. ¿Te das cuenta? Cuando encuentras a la persona que te hizo daño o que te ofendió hace un tiempo y piensas, es Dios quien la puso aquí para que yo me vengue. ¿Te das cuenta? Cuando te dedicas a predicar en cualquier lado y el diablo tú deberías de predicar en otra parte. Aquí no te valoran. Tú predicas mejor que ese pastor. El diablo adula. El diablo es un adulador. Cuando te dice qué bonito predicas, cuando estás en pleito con el vecino, innumerables, hermano. Pero definitivamente no, hermano, no se gana gritándole. La próxima semana hablaremos de cómo se vence esta serpiente, pero despierta, porque estás en una guerra. Dios te bendiga.